Hola, que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero y damos gracias a nuestro Dios de tener la oportunidad de llegar a vuestros hogares para así continuar con esta serie de enseñanzas que es el discipulado. Hoy continuamos con el tema número 39 que tiene como título El enemigo del ministerio. Un título muy interesante, pero un título del cual nos va a desbordar todas nuestras expectativas para así nosotros continuar en este caminar. Y todas estas enseñanzas son sustraídas del libro que tiene como subtítulo Nacidos para ser diferentes, del autor Pastor Manuel Lauriño. Todos estos ejemplares están disponibles en Amazon. Son temas muy interesantes que nos ayudan al crecimiento y el conocimiento de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, nosotros iniciamos la enseñanza. Yo te invito a que dispongas todo tu corazón, todo tu tiempo, para así nosotros poder entender y comprender el gran propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de guerra, estamos hablando de una disputa entre un reino o más reinos. Hablamos de una lucha, de una conquista, de una posición, de tomar posición de un territorio. Eso es guerra. Si nosotros lo llevamos al campo espiritual, al área espiritual, todos nosotros que hemos sido llamados con propósitos para ser herederos y coherederos de la gracia de Dios y llevar el título de hijos de Dios, todos nosotros iniciamos en una guerra espiritual. Pero me dirás, ¿cuándo se inicia una guerra espiritual? Desde el momento que nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros vivíamos en un territorio de ¿qué? Del enemigo. Éramos conquistados por el enemigo, por las tinieblas, por Lucifer, un ser maligno del cual Dios nos rescató por su gracia y por su misericordia y nos trasladó a un reino inconmovible, a un reino inaccesible, al reino de Dios, al reino de la luz. Entonces, nosotros podemos decir, ay, pero yo tengo miedo. Cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía, yo me dijeron, tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, ¿crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que Dios lo resucitó de los muertos? Por supuesto, yo creo y lo recibí a Cristo. Soy sincera, sin saber a lo que yo estaba recibiendo. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, inicia una guerra con el enemigo. Antes, ¿por qué no la teníamos? Porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad. Estábamos cautivos y esclavos por el pecado, pero el Señor en su misericordia nos arrancó de la esclavitud del pecado y hoy nosotros podemos decir, somos más que vencedores. La Biblia nos enseña que tenemos el título de soldados y de embajadores. Todo embajador es un agente, es un representante de su nación. Hoy nosotros nos hemos convertido en embajadores de Cristo, agentes de la palabra de Dios. Somos representantes de una nación invisible, de una nación espiritual. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos extranjeros y peregrinos y advenedizos. Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a este reino, porque este reino está conquistado, ¿por qué? Por el sistema del mundo, por Satanás. Mas nosotros pertenecemos a un reino espiritual, del cual muchas veces de las cosas que nosotros atravesamos son por ataques diabólicos, son por ataques de las mismas tinieblas, pero por la falta de conocimiento nosotros nos conformamos a ese tipo de vida y no guerreamos. Por eso, vuelvo a repetir, somos soldados de Cristo y todo soldado de Cristo se prepara para poder vencer al enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo y ese enemigo ya está vencido. Es Satanás, que Cristo
nos dio el triunfo y la victoria en la cruz del Calvario. ¿Qué otro enemigo hay? El sistema del mundo, que tú y yo día a día lo estamos venciendo. Pero hay un tercer enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Recordemos que Pablo le dice a su gran amigo, a su gran hijo espiritual, Timoteo, le dice Pablo: cuídate de ti mismo. Timoteo, un hombre lleno de virtudes, un hombre que profesaba una fe genuina, el mismo Pablo le dice: cuídate de ti mismo. Cuando Pablo expresa esas palabras también vienen para nosotros como pueblo, como iglesia y como herederos y coherederos de su gracia, que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Dónde empieza una guerra espiritual en nosotros mismos? En la mente, en la mente. Este es el primer ataque donde el enemigo va a querer tomar control. Esta mente es una torre de control, que en nuestra mente vienen muchos malos pensamientos. Quien diga que no tiene malos pensamientos hace mentiroso a Dios, y tal es él que no hay verdad en aquel hombre. Entonces, la primera conquista que nosotros tenemos que hacer es en nosotros mismos, en nosotros mismos. Por eso el Señor dice: derribando toda fortaleza y todo argumento. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí en la mente, y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Qué tenemos que llevar cautivos? Nuestros pensamientos. ¿A qué? A la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Aquí, la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de la palabra, porque Jesús se le da el título de Verbo, es la palabra. Dicho esto, nosotros vamos a ver dos niveles donde ataca el enemigo. Primer nivel, el nivel social. El nivel social, cambiando la sociedad e introduciendo estructuras mentales. Lo dije en un inicio. ¿Dónde va a querer el enemigo destruirnos? ¿Dónde nosotros libramos la primera batalla? Aquí, en la mente. Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, que las personas están realmente sanas, pero todo lo tienen aquí en la mente. Se enteraron que alguien murió de COVID, ya están infectados de COVID. Se enteraron que un familiar murió de cáncer, ellos ya tienen cáncer. Esas enfermedades son psicosomáticas, de las cuales nosotros como iglesia de Dios tenemos que reprender. Estamos llamados a ser soldados y embajadores en defensa de nuestro territorio. ¿Cuál es nuestro territorio? Nuestra alma, nuestro nepesh, nuestra vida, donde allí se alojan nuestros pensamientos, nuestras emociones, el intelecto, etc. Dice: contrarias a la voluntad de Dios. Normalmente no se produce de la noche a la mañana, es algo lento. Cuando el enemigo nos quiere destruir, no se produce de la noche a la mañana. Todo es algo lento. Empieza a ponerte un pensamiento negativo y viene otro pensamiento y tú, no le echas cuenta, no le das importancia. Cuando te venga un pensamiento negativo, un pensamiento que no esté alineado, enfocado a la palabra de Dios, ¿cuál es la labor del Hijo de Dios, del soldado de Dios, del embajador? Reprender. Levántate y reprende. Hay oraciones que nosotros tenemos que cambiar. Hay estrategias que nosotros tenemos que cambiar, y todas van a ser dirigidas y enfocadas por el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros decimos: ayer estuve orando toda la madrugada, pero me levanté todo mi cuerpo como si me lo hubieran golpeado, como si me hubieran dado un guantazo. ¿Qué has estado? Librando batallas, has tenido una guerra espiritual. Y hay muchas veces que te acuestas 2 horas y te levantas pero regia. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros vivimos es batallas espirituales. Todo se mueve en el campo espiritual. Físicamente
físicamente muchas veces nosotros no lo podemos discernir, pero si nosotros nos sometemos a una relación, a una intimidad con Dios en oración, en ayuno, en vigilias, en lectura de la palabra y sobre todo en obediencia a lo que estamos buscando, nosotros vamos a ser levantados como guerreros y guerreras. Entonces tú me dirás, Dios tiene seleccionado a los guerreros. Todos hemos sido llamados para una guerra espiritual, pero ¿por qué todos no están haciendo guerra espiritual? Porque mucha gente todavía tiene fortalezas mentales, todavía están enfermos de la mente y dice, ay no, yo tengo miedo nombrar el nombre del enemigo. Hay muchas personas que tienen temor, tienen miedo de nombrar el nombre de Satanás y le ponen sobrenombres, como le llaman en mi país, apodos. Entonces, al enemigo se le da por su nombre, al espíritu inmundo se le da por su nombre. Ahora, toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración es para Dios. No vamos a estar continuamente nombrando el nombre del enemigo, porque la gloria y la alabanza es para Dios. Pero cuando tú tengas que reprenderlo, específicamente reprende ese ataque que viene de las mismas tinieblas. Ahora, el nivel social, ¿qué va a ser el nivel social? Va a cambiar nuestra mente. Yo aconsejo a todos los que nos siguen que por favor no te enfoques tanto en las noticias. Hay muchas noticias que son veraces, pero hay muchas noticias que son ficticias. Cuando nosotros estemos muy enfocados en lo que está sucediendo aquí, ya nos vamos a desenfocar lo que Dios ha prometido. Recordemos que José estuvo en una tierra, ¿de qué? En una tierra de egipcios, pero en esa tierra venía hambre, venía necesidad, venía hambruna, pero Dios lo reveló para que aún en esa tierra de hambruna José fructificase, José prosperase. En la tierra donde Dios te ha puesto, así te digan que el gobierno viene el hambre, viene la necesidad, tú tienes que creerle que donde Dios te ha establecido, allí tú y yo seremos fructíferos. Pero para eso, ¿qué tenemos? Que estar guerreando, tomar territorios. El enemigo ha venido a tomar territorios y vuelvo a repetir, el primer territorio que quiere conquistar tu enemigo es la mente, la mente. Muchos ministerios han venido abajo, muchos ministerios han caído por cuanto le están creyendo al nivel social y no están creyendo al escrito. Jesús estuvo en el desierto y cómo pudo vencer las oposiciones del enemigo. Con el escrito está. ¿Cómo vamos a vencer en esta guerra espiritual? Con el escrito está, con la oración, con la ayuno y la vigilia. Esas son armas que Dios nos ha dado para nosotros poder contraatacar al enemigo. Cuidémonos de nosotros mismos. Ese es en el área del nivel social. Se están dando leyes como casarse entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, la eutanasia, el aborto y qué más leyes vendrá. No estoy en oposición de los homosexuales ni de las lesbianas. Dios ama a su creación. Lo que Dios aborrece es lo que ellos hacen. La Biblia me enseña que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, no estar alineado al nivel social. Sí, lo que dice el gobierno, sí, lo que dice la escuela, sí, lo que no, lo que me dice la palabra de Dios. Cuidado con esas enfermedades que van a destruir nuestra psique, nuestra mente. Tenemos que estar muy cuidadosos. Ve, el otro nivel es el nivel individual, el nivel personal. Lo hace de dos formas. Una es poseyendo y torturando a los incrédulos y otra atacando y oprimiendo a los cristianos. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la comisión de Satanás? Es atormentar, atacar, destruir. La Biblia me enseña que el diablo, el enemigo, Satanás, ha venido a matar, hurtar y destruir. Esa es su comisión, ese es su trabajo, esa es su labor. Recordemos que un día fue un ángel que fue un querubín, un ser que fue creado a la perfección, pero con una voluntad propia. Cuidado
cómo nosotros estemos tomando nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen que estar respaldadas con la palabra de Dios. En estos últimos tiempos nos estamos equivocando, estamos distorsionando la palabra. Dios es amor y Dios me ama y yo hago lo que yo deseo. No. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor, adquirimos, ¿qué adquirimos nosotros? La voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, el que nos va a aconsejar, el que nos va a ministrar, Él va a hacer el trabajo en nosotros. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Es la ayuda del Espíritu Santo que nos va a dirigir. Dos formas individuales que el enemigo ataca. Ataca a los incrédulos y ataca a los cristianos. ¿Por qué a los incrédulos? Porque hay mucho pueblo de Dios que se congrega, que lleva una Biblia debajo de la mano, que ora y ayuna, pero no le ha creído a Dios. Se pasa horas y horas orando, horas y horas ayunando, se pone de pie y no ha creído a lo que oró. Es como el hombre de doble ánimo que se mira al espejo y se olvidó de su rostro. El creyente cuando ora tiene que estar seguro y confiado de las promesas de Dios. Pero tú dirás, pero Dios tarda. Recordemos que todo es a su tiempo. Ay, pero me vienen ataques de enfermedad, me vienen ataques de miseria, me vienen. Levántate y guerrea. Y guerrea. Yo recuerdo cuando inicié el caminar en el Señor, vinieron muchos ataques a mi vida, muchos problemas a mi vida. Yo decía, Dios mío, como que un poco el enemigo me confundió. Sé, ¿qué es esto? Pero antes yo no tenía estos ataques. Yo vivía una vida confort. ¿Por qué? Porque yo pertenecía a las tinieblas. Pero cuando vine a Cristo fui sacada de la noche, fui sacada de las tinieblas para venir a la luz. Y empecé a tener un ataque con el enemigo, donde hubo un momento que como que quise dudar, pero yo dije, no, Señor, nadie a mí me ha enseñado el hablar lenguas. No he ido a una universidad a hablar lenguas. Lo que yo hablo es dado por el Espíritu Santo. El bautismo que recibí en lenguas fue el que me sostuvo para que yo no pudiese dudar de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ataques van a venir todos los días. Recordemos que tenemos un enemigo. Vencido ya está Satanás, pero ahí en la mente van a venir ataques y contraataques. Pero los hijos de Dios tienen que darle el guantazo. Ahora, el ataque del enemigo también está oprimiendo a los cristianos. Y muchos de los cristianos, por falta de conocimiento de una guerra espiritual, que es una guerra espiritual, es un ataque entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde el reino de las tinieblas quiere vencer al reino de Dios, pero no puede porque Cristo ya lo ganó y lo venció en la cruz del Calvario. Pero estamos nosotros que somos los representantes y los hijos de Dios para nosotros poder librar estas batallas. Está atacando a los cristianos. Muchos de los cristianos están siendo atacados y que se quedan pasivos y dicen, es la voluntad de Dios, es el tiempo de Dios. No, hay que ser pasivos. No, cuando ya está viniendo un ataque, si en tu casa está viniendo se enfermó tu hijo, se enfermó tu sobrino, te enfermaste tú, se enfermó tu marido, se enfermó tu cuñado. Ah, no, esto ya es un ataque todo repetitivo porque a través de la enfermedad el diablo va a robar tus finanzas, va a destruir tus salud, va a arruinar tu relación con Dios. Levántate y guerrea, levántate. Hay muchas personas que dicen, yo sé que esto es una guerra espiritual y le dan un papelito al pastor, pastor ore por mí, pastor ore por mí, los intercesores. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dormir? Dormir no, es el momento que Dios nos levanta a vigilar, a ayunar. Hace muchos años yo soñaba con espíritus inmundos, con demonios, y yo decía, ya no quiero ni dormir, me asustaba tanto. Fui y consulté con un anciano en la fe y me dijo, hermana, vas a recibir un ataque de las mismas tinieblas. ¿Y qué tengo que hacer? Levántate, no duermas, ora, vigila, lee la Biblia, estudia la palabra. En un cuaderno
Ora, con el escrito está, guerrea. Yo digo, pero ya hasta tengo temor dormir. Mira, Dios está librando una batalla contigo a través de sueños, porque físicamente nos moriríamos si vemos esas legiones de espíritus inmundos. Moriríamos, no estamos capacitados en este cuerpo corrupto, pero en lo espiritual el Señor me revelaba el contraataque que iba a venir a mi vida. Ese era más que un ataque, era un contraataque y llegó a mi vida. Pero el Señor me preparó por el poder de su Espíritu Santo a llegar a otros niveles, porque el enemigo venía a destruir todo mi hogar. El enemigo se ha enfocado en destruir a tu familia, en destruir tu matrimonio, en destruir tu finanza y tu salud. ¿Y qué estamos haciendo? Ganando almas. Eso es bueno. La predicación es una arma de guerra, ganando almas, pero primero ganémonos a lo de nuestra familia. Ganémonos a nuestra familia, unámonos con nuestra familia. Y tú dirás, pero todos los días tengo guerra porque vivo en mi hogar. Soy cristiana y vivo en mi hogar donde mi papá, mi mamá no son cristianos, no son creyentes, no creen en la palabra de Dios. Ellos tienen otras creencias, tienen otra religión, creencias erróneas. Entonces, y yo me debilito. ¿Por qué? Porque te sientas a ver televisión con ellos, a ver películas de terror, a ver las telenovelas donde te están ministrando. Y son cosas tan pequeñas que tú dices, pero ¿cómo el enemigo me va a ministrar en una telenovela? ¿Cómo el enemigo me va a ministrar en una película de terror? Claro que te ministra. Claro, hace mucho tiempo yo tuve una experiencia aquí en España, en Sevilla. Yo estaba durmiendo y cada vez que iba a dormir, un hombre así, grande, fornido, era el hombre fuerte que venía y se me lanzaba y yo luchaba y ahí cuerpo a cuerpo luchábamos. La segunda noche igual, ya la tercera noche como ser humano yo ya tuve miedo. ¿Qué es esto? Entonces me levanté y dije, hija, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se está moviendo? Mamá, aquí no llega nadie a visitarnos, nadie. Ese niño, ¿qué está viendo? Yo tengo mi nieto, a él está ahí en el ordenador, revísale que ve. Estaba viendo unos videojuegos, donde hay espíritus inmundos y a través de esos juegos por el internet habían salido y estaban paseándose por mi casa, donde muchos de nosotros no lo vemos, pero la persona que está enfocada con una relación con Dios, inmediatamente el Señor te lo revela. Algo se está moviendo y lo estaba viendo a través de sueños. Vení, me atacaba, empecé a orar, a reprender, a humillarme delante de Dios, a reconocer nuestras faltas y ese espíritu se fue de la casa. Muchas veces personas te vienen a visitar a tu hogar. Muchas veces personas que tú no conoces vienen a visitarte a tu hogar. ¿Qué tienes que hacer como guerrero y como guerrera? Cuando aquellas visitas se vayan, tú levántate y ora y reprende y echa fuera todo espíritu. Si vino con murmuración, fuera murmuración. Si vino con envidia, fuera envidia. Si vino con depresión, fuera demonio de depresión. Porque esos espíritus andan buscando cuerpo. Recordemos que los espíritus no tienen cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo y buscan cuerpo. ¿Aún en qué? En los hombres o en los animales. Lo estaremos viendo a la luz de la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, cautelosos. Ay, pero hermana, que voy a orar. La Biblia me dice que hay que orar en todo tiempo. Cuando vayas a un restaurante o te inviten a una comida, ora el plato de comida. Porque quizás tú no sabes si allí te han hecho un daño, una hechicería, una brujería. Y esto es real. Recuerdo que hace muchos años allá en Lima, la capital, alquilamos una casa. Y yo estaba orando de madrugada con un bombillo encendido, una lámpara, y cuando en ese momento todo se me pone oscuro y logro ver en el área de mi cocina una mujer alta, grande, que llegaba casi al techo. Sus vestiduras eran negras cenizas, así, cuando tú las pones al sol y se destiñen. Lo que me impresionaba de esa mujer, que el cabello era tan largo hasta la cintura y lleno de canas, aquí pegados con llagas, y cómo cocinaba hacía el alimento en mi cocina y volteaba y yo logré ver que era la comida que a mí me agradaba, espaguetis con tallarines saltados. Estaba guisando esa mujer. Dije, ¿qué es esto? Una voz vino y me dijo a mi interior,
Rocea la sangre del Cordero en cada rincón de tu hogar, en cada rincón de tu casa, en cada rincón de tu departamento. Me puse de pie con un miedo, sí, porque ver esas cosas no es para alegrarse, pero obedecí y con todo el miedo empecé a reprender primero en mí el espíritu de miedo y empecé a rociar la sangre del Cordero sobre todo lugar. Que me estaba diciendo el Señor, hay gente mala que trata de destruir a los cristianos, al ministerio con hechicería. El Señor me estaba diciendo, alguien te está haciendo hechicería y te lo va a hacer en la comida, en lo que tú comas. Por eso hay que orar toda comida que tú ingieras o que te inviten o que tú la prepares, órala. Órala, orad en todo tiempo, reprende todo espíritu de brujería, de enfermedad, etcétera. Y así, gracias a Dios, el Señor reveló, obedecí, ungí toda mi casa. Creo que por una semana estuve así orando y rociando la sangre del Cordero. No que cogí un poco de sangre y rocié, no. Empecé así como Dios me dijo y empecé con mis manos a poner, porque donde imponga las manos, hay bendición. El pueblo de Dios está siendo vencido porque no se levanta en guerra espiritual. Toma posición de una montaña, vete a una montaña y ahí empieza a hacer guerra. Grita, porque si te vas a poner a gritar aquí en tu piso, los vecinos dijo, esto se puso loco, es una loquera. Sabemos que ellos no entienden, no comprenden. Entonces, toma territorio, lugares donde estén desérticos y empieza a guerrear. Es tiempo de que guerriemos. El enemigo está destruyendo matrimonios, está destruyendo familias, ministerios, está destruyendo vidas completas porque la iglesia no guerrea. A ver, si nosotros vemos una mascarilla, a ver si me puede pasar una mascarilla. Vemos una mascarilla, voy a ver aquí una mascarilla. Entonces, vemos esta mascarilla que todos nosotros estamos usando estas mascarillas. A ver, los médicos, epidemiólogos, nosotros podemos ver que esta mascarilla protege de que no salgan partículas cuando nosotros estornudamos, que son virales. Si ponemos 2 mascarillas o 3, va a ser menos que salgan esas partículas y que estén en el ambiente. Igual nosotros, como pueblo de Dios, donde nosotros vamos, hay espíritus inmundos que se mueven mucho y como nosotros no hacemos guerra espiritual, después estamos, ay, me duele la cabeza, ay, tengo la migraña, ay, me duele el hueso, ay, me duele. Reprende. Antes de ir al médico, reprendamos. Bendigo a los médicos. Los bendigo porque anhelo que mi nieto sea un médico cirujano. Anhelo que mi descendencia tenga sus carreras profesionales. Pero primero pongámonos en la mano de Dios. Reprende. Antes de ponerte una inyección, antes de tomar un medicamento, primero ponlo en las manos de Dios. Pongamos todo en la mano de Dios y luego ya sí continúa ese dolor, ya te pones en manos de la ciencia, pero primero reprende el ataque del enemigo. Entonces nosotros podemos ver que cristianos están siendo atacados. ¿Por qué? Porque no hacen guerra espiritual. ¿Y por qué? Otros están siendo, porque hay cristianos que están en incredulidad. Oran, pero no creen a lo que han pedido, no creen a lo que están haciendo. Ahora dice Marcos capítulo 5, versículo 1, versículo 20. Vamos a tomar este pasaje y es muy conocido del Gadareno. Un espíritu inmundo, no era uno, sino era una legión que poseía a este hombre. Pero cuando Jesús vino, ¿qué vino a hacer? Jesús vino a impactar. Jesús vino a destruir, Jesús vino a remover, Jesús vino a derribar el reino de las tinieblas. Cuando Jesús viene bajo el reino de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo el gobierno del cielo, entonces Jesús dice que los demonios temblaban. Ahora, nosotros tenemos que ver una diferencia entre posesión y tenemos que ver una diferencia entre influencia satánica. Posesión satánica, hay una diferencia. La posesión satánica son demonios que se manifiestan,
que se manifiestan como el Gadareno, un hombre que vivía en los sepulcros, en sus cementerios. Ese era su hogar, donde lo ataban, lo encadenaban, lo amordazaban, lo engrilletaban, pero tal era la fuerza que estaba dentro de él, porque él lo gobernaban 2000 demonios aproximadamente, y él rompía esas cadenas y salía a la calle a atormentar y asustar a las personas. Pero cuando este Gadareno se pone enfrente a Jesús, ese demonio reconoce la autoridad. Reconoce la autoridad. Nosotros somos autoridad, y como autoridad nos está reconociendo el enemigo, nos está reconociendo. Cuidado, si el enemigo no reconoce tu autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en pecado, y el pecado nos resta, nos disminuye de nosotros ser autoridad. Los demonios son espíritus inmundos. ¿Qué hacen los demonios? Poseen a la gente. La posición, diferencia entre influencia satánica. Este Gadareno estaba poseído porque físicamente se le veía su aspecto. La influencia satánica no se ve. Recordemos que Judas caminaba con Jesús. Él era una influencia satánica, pero era un hombre limpio, que no se mostraba loco. Pero llegó el momento que Satanás tomó su corazón. ¿Dónde influye el enemigo? Aquí en la mente. Y si nosotros no reprendemos esos malos hábitos, esos malos pensamientos, se van a albergar en el corazón, y el enemigo va a tomar el corazón y nos va a destruir. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guardaos vuestro corazón. Ahora dice, posee a la gente, la controla, pero nunca la va a poseer al 100%. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una voluntad propia, y en esa voluntad propia nosotros tenemos acceso a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús es el modelo de un guerrero. Jesús es el modelo de un embajador, de un soldado del reino de Dios. Ahora dice, los poseídos pueden actuar sobrenaturalmente. Por supuesto, los poseídos pueden actuar. Si el Gadareno lo ataban con cadenas, con grillos, pero él los rompía. Era tanta la fuerza que había en este hombre que se alojaba, se hospedaba en los sepulcros. Dañan al poseído. Los de espíritus inmundos dañan al poseído hiriéndolo con piedras. Sí. El enemigo daña al poseído, sí lo daña. Entonces hay personas que muchas veces se golpean a sí mismos, se zanjan, se cortan, se intentan suicidar, dañarse su cuerpo. Hay personas que están poseídas y están que se arrancan los cabellos y se los comen. O cualquier cosa de su cuerpo se lo destruyen. ¿Por qué? Porque están poseídas. ¿Por qué? Por espíritus inmundos, guerra espiritual. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a guerras, pero todos los hijos de Dios, cuidado con estar haciendo guerra espiritual si no ha cerrado las puertas. Para hacer guerra espiritual hay un principio, hay principios, hay requisitos. Todo hombre que se alista para la militar, como dicen aquí, para la mili, tiene que dar un examen para poder ingresar y poder empezar a disciplinarse en lo que es la militar. Igual nosotros, todo hijo de Dios que nos alistamos para hacer guerra espiritual, tenemos que prepararnos. Primer requisito, estas señales os seguirán a los que creen. Cuidado los incrédulos con estar haciendo guerra espiritual. Vamos a ver a lo largo qué sucedió con unos hijos de un hombre del cual se pusieron a hacer guerra espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Dios demanda, Dios ordena en su palabra que nosotros tengamos una relación y una intimidad, para que así podamos nosotros vencer las armas y las artimañas de Satanás. Ahora, ¿son inteligentes los espíritus inmundos?
Aquí dice que reconocieron a Jesús y sabían su poder. Reconocieron a Jesús. Los espíritus inmundos, ¿qué hacen? Reconocen toda potestad, todo principado, todo hueste, todo demonio está sujeto. ¿A quién? Al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él los venció y los exhibió en la cruz y los puso por estrado de sus pies. Cristo los venció. Antes de que fueran creados los espíritus inmundos, los que tienen como título demonios, Satanás, primero existió Cristo, primero existió el Hijo de Dios. 14. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Mire, lo que dije anteriormente, cuidado con estar siendo apresurados o querer ser vanagloriosos. Ay, yo voy a hacer una guerra espiritual. Hace muchos años estábamos orando mucho porque se había levantado una obra. Y el Señor se estaba manifestando con gran gloria y con gran poder. Y uno de los jovencitos de aproximadamente entre 16 y 17 años, hermana, yo le ayudo a hacer guerra espiritual, yo le ayudo a orar, cuidado. En el momento que estábamos orando, el muchacho empieza a caer, a arrojar, porque eso se manifiestan siendo expulsados. Empieza a arrojar, a vomitar, y él mismo veía que de su cuerpo, de la parte de atrás, salían unos demonios con cuchillos que había tenido este joven: ira, enojo, violencia. Entonces el Señor lo estaba liberando a través de una oración creyendo. Porque dice la palabra de Dios que estos hijos de un sacerdote, estos hijos de un tal Esceva, dice que empezaron a echar fuera demonios. Pero uno de esos espíritus inmundos dijeron: a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos. El enemigo conoce nuestra identidad. Que eres hijo de Dios. El hijo de Dios, ¿qué hace? Está alineado a la voluntad de Dios. El que se dice llamar hijo de Dios, hoy está alabando a Dios y mañana está alabando al mundo. Cuidado con invocar músicas, alabanzas, cánticos subliminales, porque ahí estamos invocando a demonios, trayendo a nuestras vidas espíritus inmundos. Hoy la alabanza, actualmente la alabanza está perdiendo ese enfoque, esa santidad. Uy, esa música, yo no quiero mencionar el nombre de este grupo del cual canta, le canta un muerto, le canta a un vivo. Y le canta a este grupo, no lo voy a mencionar su nombre, pero hay que tener mucho cuidado. Mañana te veré en el cielo y te veré, un día te veré y no más despedidas, yo lo sé. Eso es un muerto que le canta un vivo, un muerto. Cuidado, que el Dios que tenemos no es un Dios de muerte, es un Dios de vivo. Por eso la palabra nos dice adorarle a Dios con cánticos, con himnos, con salmos, aquí exaltando su nombre, su majestad, su grandeza. Cuando nosotros alabamos, ese es un arma de guerra. Ese es un arma, la alabanza es un arma de guerra. Pero ¿qué está haciendo el enemigo? Confundiendo a los músicos, confundiendo a los adoradores, confundiendo a los cantores, dando cánticos donde el pueblo alaba a Dios y está siendo ministrado, porque la alabanza ministra al pueblo de Dios. Y estos muchachos, ¿qué ministración tendrían? Ya, nosotros vamos a echar fuera ese espíritu inmundo. El espíritu inmundo, que son inteligentes, dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero a ustedes, ¿quiénes son? No tenían la identidad de ser hijos. Se decían llamar hijos de Dios, pero el enemigo reconoce la identidad si verdaderamente eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Acuérdate que ellos un día también estuvieron en el cielo, pero por desobediencia fueron arrojados aquí, a la tierra. ¿Para qué? Para tener un reino de las tinieblas. Y un reino que tiene un gobernante, tiene un rey. Y esos espíritus inmundos tienen un gobernante, tienen un rey, y ese se llama Satanás. El Señor lo reprenda, y hay poder en la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos
con todo lo que se llama guerra espiritual. Escuchaba el testimonio de una pastora que decía que le dijo, pastor, ayúdeme a hacer guerra espiritual. Y el pastor le decía, no, luego. Pero tanto era el ataque que tenía, que estaba ministrando la pastora, que luego ese espíritu inmundo le dice al pastor, ¿tú me vienes a echar a mí? ¿Tú me vienes a echar fuera demonios? ¿Qué es lo que estuviste haciendo ayer con la ministra de alabanza? Hay que tener mucho cuidado, porque estos enemigos reconocen quién es verdaderamente hijo de Dios o hija de Dios. Esto yo lo estoy enseñando no para transmitirte miedo, sino para que te levantes y pelees por tu familia, y pelees por tu matrimonio, y pelees por tus hijos, y pelees por tu salud, y pelees por tu finanza, pelees por tu ministerio. Estamos en guerra, iglesia, en guerra, y el enemigo está dando contraataques porque estamos viviendo una vida pausada. Ay, me voy de shopping, ese tiempo tómalo en oración. Ay, me voy ay, estoy en depresión, voy a quitar este estrés. ¿Y cómo quitas este estrés? Yendo a las tiendas. Reprende, busca de Dios, toma tu tiempo. Ay, voy a ver una película porque ahí me inspiro. Lee la Biblia. ¿Quieres ver películas? Ve películas cristianas donde te vas a llenar, te vas a edificar para tu alma. 16. Y abalanzándose, sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu inmundo maligno los dominó a todos, maltratando con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hay gente, hay pueblo de Dios que por orgullo está haciendo guerra espiritual, pero no se prepara, no se capacita, no usa las armas de un guerrero, que lo dije anteriormente, son la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura y sobre todo la obediencia. Entonces, ¿cómo vino este espíritu inmundo? Se abalanzó dentro de ellos. ¿Y cómo salieron estos que decían en el nombre de Jesús? Porque mencionaban el nombre, te echó fuera demonio. Salieron heridos y desnudos. ¿Cómo te está dejando el enemigo? ¿Cómo está dejando? Te está llevando a la pobreza, a la miseria, a la escasez. Podemos estar un mes haciendo guerra espiritual, 40 días ayunando por mi finanza, pero ¿sabes qué? El Señor te dice, ¿quieres que tus finanzas se eleven? ¿Quieren que tus finanzas sean sanadas? Porque hay sanidad en las finanzas. ¿Quieres ser buen mayordomo de tus finanzas? Malaquías, tráeme el diezmo y la ofrenda. Y dice Jehová, yo reprenderé al devorador por vosotros. ¿Cómo nosotros reprendemos al que nos desnuda, al que nos arruina, al que nos hiere en las finanzas? ¿Cómo? Trayendo el diezmo y las ofrendas. ¿Cómo nosotros reprendemos? ¿Cómo nosotros reprendemos al enemigo? ¿Cómo lo reprendemos en nuestra salud? Cuidando también este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuidándolo. Si nosotros cuidamos yo estoy reprendiendo, fuera enfermedad, fuera, y me como todos los días una hamburguesa, todos los días bebo refrescos, bueno, en mi país le llaman gaseosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No está funcionando. Ay, ¿por qué no funciona? Porque también no nos estamos alimentando ricamente, saludablemente. Hay que tener mucho cuidado en la guerra espiritual. Por favor, yo le insto a todos los que nos siguen a través de este canal, levántate como un guerrero. Hace muchos años estuve en un hogar allá en la capital, que me habían invitado a una casa porque iba a haber una boda. Entonces, antes de que iniciase la boda, eran como las 12 de la noche. Yo no podía dormir. Siempre cuando voy a un hogar, a una casa que es ajena, es muy tedioso para mí dormir. A mí me gusta mi cama. Entonces me senté en el sofá y me puse a orar. Ahí estaba que oraba con los ojos abiertos. Y yo he visto de la habitación de los padres de familia que salía una niña con ojos abiertos. No estaba dormida ni orando con ojos cerrados. Una niña toda quemada, así como se achicharra un muñeco, toda quemada, llena de ceniza, el cabello todo quemado, que caminaba. Y inmediatamente recibí que ese demonio venía del mismo infierno. Y esa niña, aproximadamente de 13 a 14 años, se conducía a las habitaciones de los jóvenes. Eran jóvenes entre 14 años a 20 años que vivían ahí.
4 jóvenes, y yo vi que en ese momento dije, Señor, que no volteé y no me dé la cara, porque yo la vi de espalda y empecé a reprender todo espíritu de las tinieblas, de malcriadez, de violencia, de todo. Entonces son ataques que vienen del mismo hogar, porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia alabando, adorando, somos santos, pero vamos a nuestro hogar y estamos peleando y gritando y que eres un bobo y que eres un cobarde y que no sé, y esas palabras están invocando y trayendo ¿qué? A demonios, porque estamos en un campo espiritual y todo se mueve de nuestras palabras muchas veces o a veces de nuestras acciones. Todos nosotros trabajamos en hogares donde hay imágenes, hay esculturas, entonces ya estamos nosotros limpiando, porque te mandan a limpiar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como iglesia, como guerrero, como guerrera? Suelta la palabra, escrito está que no tienes poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Soltemos la palabra, donde vayamos es el escrito, está, y terminaron desnudo y herido. Cuidado con hacer guerra espiritual sin estar preparado, como los hijos de Seba, sin estar capacitado, y no sea que el enemigo te desnude, te saque a la luz tu pecado, o herido en cualquier área de la salud, de tu finanza o de tu matrimonio. No quiero asustar esto. Hemos sido llamados a ser guerreros. Por eso dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos, los valientes. Levantémonos y hagamos guerra espiritual. Tenemos el respaldo de Dios. No somos nosotros que vamos a echar fuera el espíritu inmundo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. 6. A veces son muchos los que poseen legión. Al menos tenía 2000. Este hombre tenía 2000, pero Jesús, que es el verbo, que es la palabra, lo venció. La palabra de Dios va a vencer a esos espíritus inmundos. Recordemos que cuando el Señor vino a nuestra vida, dice que un espíritu inmundo salió de nuestra casa, salió de nuestro cuerpo, salió de nuestra morada. Pero dice que ese espíritu inmundo que salió de nuestro cuerpo, dice que andaba rodeando, buscando. Recordemos el libro de Job, que Dios que le dice a Satanás, ¿de dónde viene? ¿Y cuáles fueron las palabras que dijo Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Iglesia de Cristo, el enemigo cuando tú duermes, cuando tú estás viendo películas que no te edifican, cuando tú estás leyendo los horóscopos, dice que el enemigo anda rodeando la tierra. Anda rodeando, anda vigilando, y dice que el enemigo de la casa, del cuerpo de donde lo sacaron, dice que vio que esa vida estaba adornada y vacía, adornada con los deleites y el sistema de este mundo, vacía de oración, vacía de lectura, y dice que ese espíritu inmundo de donde fue sacado, dice, llamó a 7 espíritus peores y moraron en ese cuerpo. El Gadareno, Jesús, al momento de reprender los 2000 espíritus, salieron de él. Y el Gadareno dijo, Señor, te quiero seguir. No, ve y testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor nos liberta, pero ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Testificar de las grandezas de Dios y cerrar todas las puertas, no darle acceso al enemigo, porque si tenemos una brecha abierta, el enemigo viene y nos destruye. Así como dijo la palabra de Dios, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Una raíz de amargura dejará de ver la gloria de Dios. Ministros, pueblo de Dios, hijos de Dios, si en el día de hoy tienes enojo y no puedes perdonar a tu prójimo, ponte a cuenta, porque ese espíritu de enojo va a destruir tu vida y va a traer más espíritus. Es como un virus, alguien estornuda y eso queda las partículas y te va a contagiar. Viene otro, igual es, si tú tienes enojo vas a contaminar a otros y vas a destruir tu vida y a los que te rodean, y hasta ministerios completos puedes destruir. Dice 7, si no pueden poseer a alguna persona, poseen animales. Los espíritus inmundos poseen los animales, por supuesto. ¿Qué dijo el Gadareno? No era el Gadareno, eran las legiones, los demonios que lo gobernaban. Pidieron ingresar a los cerdos, y los cerdos cayeron en un despeñadero.
Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos guerra espiritual y tenemos a nuestras mascotas y tenemos a nuestros cachorros, a nuestros animalitos. Hay que cubrirlos bien. Y si vas a hacer una guerra espiritual, yo te garantizo, busca lugares aislados donde no hagas tanto escándalo, tanto laberinto. Y si está tu mascotita, llévala, que alguien te la lleve a pasear o cúbrela con la sangre del cordero y oremos y hagamos guerra espiritual. La iglesia de Cristo tiene que ser muy cuidadosa, tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora dice 8, se oponen a los hijos de Dios. Efesios 6, 12. Estamos en guerra, sí, estamos en guerra. Tenemos que protegernos con la armadura de Dios. Estamos en guerra. Dice que esta guerra no es humana. Esta guerra no es con carne ni sangre, no es humana esta guerra. No es humana, esta guerra es espiritual. Libramos todos los días con espíritus inmundos, demoníacos. ¿Qué haces, pueblo de Dios? Pon tu alarma y despiértate. No que tengo que entrar a trabajar. ¿Y cuando antes te ibas a la fiesta y llegabas de madrugada y te ibas a trabajar? Levantémonos, va también para mí, y oremos y ayunémonos. Las grandes batallas se libran cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Estamos en guerra. No estás en guerra con tu matrimonio ni con tus hijos. Muchas veces ya no aguanto a este hijo y le das duro y duro y duro, lo matas a golpe. Claro, la Biblia dice que hay que instruir al muchacho, hay que corregirlo con vara, con autoridad, hay que corregirlo. Pero si el muchacho persiste en esto, levántate y hazte 21 días de ayuno por tu niño, hazte 21 días. Una madre, la oración de una madre tiene poder. Hagamos oración por nuestros, hagamos ayuno por nuestros, hagamos ayuno por nuestros pastores, oremos por los ministerios. Miren cómo la creación de Dios está atrapada por el reino de las tinieblas. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? ¿Estamos levantándonos en guerra? ¿Estás orando de madrugada? Cuando llegas a tu trabajo, antes de entrar a tu trabajo, Señor, voy cubierta con la sangre del Cordero. Un ejército de ángeles acampan alrededor de mí. Todos van con espadas afiladas, desnudas y encendidas en fuego, porque hoy voy a librar una batalla. Todos los días nosotros tenemos que estar orando y creyendo. Ataques vienen, por supuesto. Dice en el 9, inducen a los creyentes a apartarse de la fe. Ese es su plan, ese es su propósito de Satanás, inducir, ministrar, convencer, engañar. ¿A quiénes? A los creyentes, a los que un día creyeron en esta palabra de fe. Hoy están diciendo y murmurando de los ministros, están murmurando del pueblo de Dios, están murmurando de las denominaciones y están murmurando sobre todo de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina del demonio. En los últimos tiempos, ¿qué tiempos estamos viviendo? Tiempos difíciles, tiempos donde se están dando leyes de hombre. En los últimos tiempos, muchos negarán la fe. Apostatar es negar la fe. No, así no es que tanto espiritualismo, no es que tanto espiritualismo. Nosotros estamos librando una batalla en el campo espiritual, algo que tú y yo no vemos, pero si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos va a revelar qué espíritu se está moviendo. Hace mucho tiempo yo estaba saliendo a predicar a las calles, orando, sometiéndome a oración y ayuno, aún todavía lo hago. Y estaba orando, pero llegué tan cansada a mi hogar, eran las 12 de la noche y fui a la cama. Tenía el privilegio, porque como mi esposo, él actualmente trabaja en el mar, él es marino mercante, yo tenía todo el tiempo para estar en una búsqueda de Dios. Por eso las solteras y los solteros aprovechen de buscarlo a Dios, de tener una intimidad, porque cuando ya nos casamos tenemos que estar atendiendo al esposo y el tiempo nos resta para esa búsqueda de Dios. Por eso Pablo dijo, yo preferiría que se quedaran solos, pero por causa de la fornicación, mejor cásense. Entonces estaba y eran 12 de la noche y yo escuchaba que el timbre de mi teléfono
ya estaba sonando, pero ya recién me he acostado. Pero yo estaba tan cansada que seguí durmiendo. Y en ese momento que yo estaba durmiendo, yo he visto en un sueño una revelación que mi cuerpo ha salido, pero en una velocidad. Entraba por la puerta de mi casa, pero la puerta de mi casa estaba cerrada. Pero yo he visto que ha traspasado, era un demonio loco, era un loco, lleno de andrajos y que quería entrar a mi cuerpo. Entonces yo me he visto que salió en mi cuerpo y me he puesto de pie en posición de un soldado, de una soldada, y en la revelación, en el sueño, le he dicho, fuera en el nombre de Jesucristo, y ese demonio salió. Pero yo recibí que era un espíritu de locura y me levanté y escuchaba el sonido del teléfono, he corrido al teléfono y una hermana me llama, hermana Katy, vamos a una oración. Y yo miré y eran las 6 de la mañana, pero yo pensaba que eran las 12. Eran las 6, ay. Pero antes de ir a orar con aquella hermana, yo llamé a mi mamá, he tenido esta revelación, era tan real, salía de mi cuerpo y combatía, venía un espíritu de locura. Y una persona dijo allí en el teléfono, te estás volviendo loca de tanto ayuno. No, si la Biblia a mí me dice que nadie se vuelve loco por ayunar. Uno se fortalece su espíritu, su alma con el ayuno. Entonces me he ido a la oración con esta hermana. Y en el momento que estábamos orando, yo sí estaba preocupada, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pecado estoy cometiendo? Cuando uno no logra discernir lo que Dios quiere hablar contigo, te confunde. Entonces, cuando la hermana empieza a orar por esa alma que habíamos ido a visitar, empieza el alma a hacer movimientos, a hacer sonidos que un poquito como que me inquietaron. Y cuando la miro, viene el Espíritu Santo y me dice, reprende espíritu de locura. Reprende. El Señor me estaba preparando antes de que la hermana me llamase para hacer una guerra espiritual. El Señor me decía, van a reprender todo espíritu de brujería, de fornicación, de adulterio, pero no es espíritu de locura. Es espíritu de locura. Lo que operaba en aquella mujer que recién la estábamos visitando porque no era creyente, era un espíritu de locura. Ya le pedí perdón a Dios porque me quedé corta y no le dije a la que estaba ministrando. Yo dije, no le digo para no bloquear, no molestarla. Pero pasó el tiempo y esta mujer que supuestamente se convirtió, pero allí estaba en ella un espíritu de locura, después hizo división a una denominación. Hizo que se pelearan ministros, pastores, con pastores, o sea, con siervos, hizo aquello. Entonces, nosotros si no identificamos realmente qué espíritu está operando y que aquel hombre o en aquella mujer, va a haber una ruina, va a haber una destrucción, y hizo una división. Aquella mujer hizo una división. Entonces nosotros tenemos que orar. Esto no es un juego. El nosotros venir a hacer una guerra espiritual no es un juego. Tenemos que hacerlo, sí o sí, pero para hacerlo tenemos que tomar toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Dios tiene sus armas, pero Dios le ha dado a la iglesia la armadura de Dios. Sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Qué va a ser el escudo de la fe? Nos va a proteger de los ataques del enemigo que vienen aquí a la mente. Toma todo el calzado, el apresto, el calzado. Todo guerrero tiene que amar la lectura, conocer la palabra de Dios, porque con un guerrero, una guerrera va a pelear con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser más que vencedores por aquel que nos amó. Él está con nosotros. Vuelvo a repetir, nosotros no hacemos la guerra espiritual. Es el Espíritu Santo que mora donde nosotros, que Él nos guía. Por eso el Espíritu Santo me estaba revelando. Salió de mi cuerpo, Katy, vas a combatir con un espíritu de locura, de locura. ¿Cuántos vamos desarmados a la guerra? ¿Cuántos? Porque dormimos, porque no nos preparamos.
Entonces yo dije, no, yo no me voy a volver loca. Es que el Señor me estaba revelando, vas a ir a esa casa y es un espíritu de locura que tienen que reprenderlo. Y a veces nos tomamos 7, 8 horas, fuera, demonio, fuera. ¿Por qué? Porque no le preguntamos al Espíritu Santo qué espíritu se mueve ahí. Entonces hay que orar y también pedir discernimiento para nosotros poder vencer esos ataques del enemigo. En los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios engañadores? ¿Ya para qué haces guerra? Cristo ya la hizo en las tinieblas. Todos los días nosotros libramos batallas. Tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Nosotros mismos. Iglesia de Cristo, preparémonos. 10. Promueve la idolatría. Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Toda persona que recibió a Cristo en su corazón y sigue participando de la idolatría, comiendo comida sacrificada a los ídolos, que está participando de una invocación a demonios. Está participando ¿de qué? De un rito a los demonios. Hay personas que todavía, bueno, en mi país acostumbran de poner una sábila en la puerta. Hace mucho tiempo fui a visitar a una mujer que tenía 20 años en el Evangelio y su hija se había convertido y me invitó, vamos, porque mi madre es cristiana. Y cuando yo llego tenía una sábila colgada en la puerta con un listón rojo. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Esos son ritos, hechicería, brujería, ahí para proteger la entrada de la casa. Hay muchas personas que en la entrada de la casa ponen el Salmo 91 y ahí lo ponen. No, apréndetelo de memoria el Salmo 91 y pelea con el Salmo 91, que ninguna peste, ninguna pestilencia tocará tu morada. Cuando habla de peste, de pestilencia, habla de espíritus inmundos que van a poseer. Hoy esta peste, esta pandemia ha matado a mucha gente. Hoy esos espíritus inmundos están matando la fe de muchos hijos de Dios, de muchas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen guerra espiritual, porque tu matrimonio se está destruyendo. Le doy la carta de divorcio y no te levantas a hacer guerra espiritual, porque tus hijos se están yendo a las drogas, se están yendo a la de prostitución. Ay, que se vayan, ya no lo soporto, porque no haces guerra espiritual. Porque tu ministerio se está viniendo abajo y las almas se están yendo cuando el Señor dijo que Él añadiría y multiplicaría, porque no estás haciendo guerra espiritual. Levántate y guerrea, sube a la montaña, pelea. Las almas no son nuestras, las almas son de Dios y nos va a pedir cuentas. ¿Cuál es una guerra espiritual maravillosa cuando predicamos y le arrebatamos almas al infierno? Hoy, ¿qué estamos haciendo a través de las redes? Predicando y arrancándole las almas al reino de las tinieblas para que sean partícipes del reino de Dios. Ahora dice, ídolos, cuidado. Si tú ya quebraste todos los ídolos en tu hogar, pero todavía queda un ídolo en tu corazón. Cuidado si tu esposo o tu esposa es un ídolo. Cuidado si tu ministro de la palabra es un ídolo. Cuidado a quienes estamos haciendo ídolos. Hay ídolos que están dentro del corazón y te voy a decir la verdad, que cuando Dios lo derriba, ay caramba, duele, pero duele rico cuando Dios derriba el ídolo que está en el corazón, porque el pecado tiene que salir de nuestra vida y sale con dolor. Entonces nosotros podemos ver el 11. ¿Estos espíritus pueden vencer a Jesús? Jamás. Jamás, jamás, porque todos están sujetos a la autoridad de Jesús. Jesús dijo, también ustedes lo pueden vencer. Recordemos cuando Jesús habla en los evangelios, y si no recuerdo Mateo 18, cuando Dios dice que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Yo voy a atar ese espíritu de pleito y de contienda que todos los días está en mi hogar. ¿Y qué se va a atar? Allá en nosotros somos la autoridad, los representantes de Hijo de Dios, si es que estamos caminando en autoridad. ¿Qué es lo que nos quita la autoridad de ser Hijo de Dios? El pecado. El pecado es lo que nos quita la autoridad. Ahora, yo no te digo que no soy pecadora, soy una pecadora arrepentida. Todos los días nosotros pecamos, todos los días nosotros fallamos, pero estamos hablando de pecados que ya los haces porque te place.
¡Ay, Dios mío! Yo no puedo dejar este adulterio porque este hombre me sustenta, esta mujer me sustenta. Si yo dejo a este hombre, ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde? Porque no le has creído a Dios que Dios puede satisfacer tus necesidades, tus prioridades. Dice Marcos 16, 17, y estas señales os seguirán a los que creen. Para ser un guerrero, una guerrera de Dios, señales te van a seguir. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Te vas a ir a orar por esa mujer, pero ya te estoy diciendo, es un espíritu de locura. Yo nomás tenías 1 año de convertida, no tenía mucho tiempo, no me habían enseñado a mí guerra espiritual, pero el Espíritu Santo me empezó a ministrar para poder nosotros librar batallas. Dice, y estas señales os seguirán a los que creen. A los que creen te seguirán las señales. En mi nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Katy, no, en el nombre de Jesús. En el nombre de tu pastor, no. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, echarás fuera demonios y hablarás nuevas lenguas. Echarás fuera. Todo hombre y toda mujer de Dios que hace guerra espiritual, por favor, no lo haga hablando en lenguas. Porque el enemigo no entiende el lenguaje divino, el lenguaje celestial. No lo entiende. Hazlo en tu lengua. Dale el nombre. Nunca hagas una guerra espiritual de rodillas. Ponte de pie. Ponte de pie. Nunca hagas una guerra espiritual cuando estás con falta de perdón, cuando estás con enojo, cuando estás en pecado. No, vas a salir arruinado, desnudo, herido, enfermo, destruido. Nunca hagas una guerra espiritual cuando tú ni siquiera has tenido un tiempo de relación con Dios, un tiempo de oración. Has estado 12 horas viendo una serie de televisión y te vas a hacer una guerra espiritual. Cuidado. Dios llama a hacer guerra espiritual a los que creen. ¿Y en qué nombre se va a echar? En el nombre de Jesucristo. Si lo echas en otro nombre, estás haciendo un exorcismo. Y nosotros no somos exorcistas. Somos hijos de Dios, hijos del Altísimo Rey. Por favor, yo insto a todo el pueblo de Dios a través de este discipulado a hacer guerra espiritual. Por favor, cuando vayamos a orar, pongámonos en las manos de Dios. Hace mucho tiempo, no mucho tiempo, estábamos orando en una vigilia. Había muchos jóvenes, y yo he contado este testimonio, y en ese momento había un joven que tocaba el bombo en el instrumento. Estaba yo orando, estábamos ministrando con el poder del Espíritu Santo, y en eso viene un aroma a mis narices. Era un perfume de hombre, pero un perfume tan sexual, tan atractivo, un perfume, Dios mío, que desbordaba mis narices. Yo dije, ¿qué es esto? Empecé a mirar. Habían solo 2 mujeres y el resto que nos reuníamos eran como 7, 8 varones. Y en eso yo empecé, ¿qué es esto? Fuera en el nombre de Jesús, espíritu de seducción, sal fuera. Todos estábamos cantando, todos estaban alabando, ninguno estaba durmiendo. Todos, fuera espíritu de seducción. En el momento que se dice espíritu de seducción, un joven empieza a manifestar y el Señor empieza a liberarlo. El Señor lo empieza a liberar. Hasta el día de hoy es un guerrero, un hombre de Dios que busca la presencia de Dios. Así que tú dices, no, pero yo tengo el Espíritu Santo, yo no tengo espíritus inmundos. Si le abrimos una puerta al enemigo, va a entrar sigilosamente. Sigilosamente. Recordemos que Judas no tenía posesión de demonios, pero tenía una influencia demoníaca. Poco a poco el enemigo lo fue ministrando, poco a poco, hasta que traicionó al maestro. ¿Y qué hizo? ¿Cómo hizo? Se destruyó a sí mismo, se quitó la vida. Entonces, oremos, pueblo de Dios, yo les invito, levántense como guerreros, como guerreras a poder vencer las tinieblas. No tomemos en poco cuando alguien te diga, oye, ¿sabes qué? He perdido mi trabajo. El padre perdió, la madre perdió el trabajo, los hijos perdieron. No, esto no viene de parte de Dios. Vamos a orar y reprender, no nos quedemos quietos. Los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Así que yo te invito a hacer esta corta oración para que tú y yo, Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos nosotros hacer una guerra espiritual como Jesús derrotó al Gadareno y a muchos más. El Gadareno luego se levanta y empieza a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos como convencidos
sino levantémonos como convertidos. Un convertido va y se levanta y gana almas para el reino y empieza a orar y no tiene miedo. Y no tiene miedo. No tiene miedo. ¿Por qué Job fue destruido? Porque vino una influencia demoníaca a su vida. Dice, lo que tuve miedo, eso me sobrevino. Quita el miedo, porque el miedo no perfecciona el amor de Dios. Ay, pero Elías tuvo miedo, porque vino un ataque demoníaco de Jezabel. Entonces, cuando ven un miedo en nuestra vida, levántate y guerrea. Y si no puedes, ven esposo, ayúdame, ven hermano, ayúdame y levántate en guerra. No le des toda la carga a los intercesores. También nosotros hemos sido llamados para interceder por nuestras almas con la ayuda del Espíritu Santo y llegando al intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos esta oración y le decimos, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Hoy he recibido tu palabra y en esta hora yo te pido perdón, Señor. Perdóname por todo ataque que ha venido a mi vida y he corrido primero al médico, he corrido primero a la ciencia y no te he buscado a ti. Perdóname, oh Dios Todopoderoso, porque en esta hora yo vengo ante tu presencia para que seas tú encendiendo mi lámpara, para que mi copa empiece a rebosar, para que me llenes de esas fuerzas como los de los búfalos y rejuvenezcan mi espíritu, mi carne y todo mi ser como las águilas. Hoy, Señor, vengo a ti para recibir de ti la llenura, la doble porción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, lléname desde la mollera hasta la planta de tus pies. Quiero conducirme, andar, dirigirme en tu presencia para así yo poder vencer las artimañas de las Satanás. Revísteme del discernimiento de espíritu, revísteme de tu gracia, revísteme de tu misericordia en el nombre de Jesucristo. No me ocultes nada, mi Dios amado. Todo ataque que venga del enemigo, revélamelo en el nombre de Jesucristo. Tú eres Dios y tú eres Señor de mi alma. Todo lo entrego en tus manos y mis generaciones venideras yo las pongo en tus manos y yo deseo con todo mi corazón, anhelo con todo mi corazón ser una guerrera de tu reino. Ayúdame, Señor. En esta hora reprendemos todo ataque de las tinieblas. En esta hora yo reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de miedo, todo espíritu contrario a tu verdad. Reprendo en esta hora todo espíritu de adulterio y de fornicación. Espíritus de hechicería y de brujería se van fuera del pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo. La gracia y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tu palabra, Señor, nosotros somos bendecidos porque en tu nombre hollaremos serpientes y escorpiones y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Gracias, Señor, porque en tu nombre nos desligamos de todo espíritu de venganza y contigo somos más que triunfadores, más que victoriosos y más que vencedores. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Gloria sea al Señor.